Hermanos, Dios les bendiga. Ayer estuve temprano en un culto fúnebre y salimos a las 11, hora que era que tenía que grabar, pero nos fuimos muy rápido porque fuimos a Tecalitlán, Jalisco. Fuimos a recibir una iglesia que se quiso unir a Restauración Familiar para trabajar en equipo con nosotros en seguir buscando la restauración de las familias, de los hogares, de todo. Muy hermoso. En el culto fúnebre también Dios se manifestó en el Tívoli con los hermanos Delgado Ramírez. Partió con Dios un hermano de profesión secular, payaso, el payaso Basurita. Fue predicador del Evangelio en un tiempo muy hermoso, y pues Dios visitó a la familia no solo para llevárselos sino para consolarlos, y en eso nos ocupamos el día de ayer. El sábado pues estuvimos también en Autlán, Jalisco, en una ceremonia de 60 aniversario de bodas con pura gente no convertida al Evangelio, pero Dios estuvo igual con nosotros, nos dio gracia y fue muy hermoso, de manera que hay la posibilidad de que se establezca una misión ahí con esas gentes, gente nueva, gente que pues que le gustó el Evangelio, quisieron hacerlo así, darle una sorpresa a los señores. Un señor de profesión minero, muy serio, pero una familia hermosa. Quisieron como cambiar el estilo y dijeron que venga un pastor. Y bueno, fui el privilegiado. Y hoy, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor todavía en el capítulo 4 de los Hechos, del verso 23 hasta el 31, porque vamos a hablar de hacerle un llamamiento a Dios, o sea, de llamarle a Dios por medio de la oración, llamarle, porque así dice su palabra, llamadle en tanto que está cercano, y no hay otra forma de llamarle más de que en la oración. Y dice aquí que puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras que extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Hermanos, dice que cuando fueron puestos en libertad, inmediatamente se fueron a los suyos. ¿Qué se entiende? Dice un dicho que aves del mismo plumaje vuelan juntos. Y es obvio, eso lo vemos. Las palomas, vemos las parvadas
de puras palomas. No vuelan entre ellas ni patos, ni gavilanes, ni sopilotes, ni nada. Pero sí vemos también las parvadas grandes de patos, patos con patos. Los tolditos que de a miles o de a millones los vemos, sobre todo cuando andan en los orgales. Y así todas las aves con aves de la misma especie, ellos vuelan juntos. Así los discípulos del Señor luego se fueron con los suyos a contarles todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Por qué fueron con ellos? ¿Se imaginan que vayan a reclamarle a los sacerdotes o allá a todos los enemigos de ellos? Pues les dan otra golpiza, los vuelven a perseguir o a echar a la cárcel. Pero tampoco fueron con la gente que no sabía orar. Fueron con los suyos porque ya sabían lo que iba a pasar. ¿Cuál era la respuesta de la gente espiritual? Los espirituales con los espirituales se entienden. Los carnales con los carnales se entienden. Un carnal que hace, hey, ven, échate una para la calor. Ah, bueno. Y se toman sus cervezas. Esos son los carnales. Los espirituales, hermano, te invito a orar, tengo una necesidad. Amén, ahorita oramos. Eso es, por eso, los suyos con los suyos. Inmediatamente alzaron unánimes la voz a Dios. Unánimes. Esto es muy importante, que no estaban separados en la opinión, sino todos de acuerdo. Pero hay algo muy bonito aquí, que lo hicieron con fe. Soberano Señor, fueron sus primeras palabras. Alzaron su voz unánimes, es decir, de acuerdo, y dijeron, soberano Señor. O sea, por arriba de todas las cosas, de todos los dioses, de todos los seres de la tierra y del cielo, tú eres el soberano. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra. Me hacen acordar cuando, pues uno por el espíritu o por esa fe habla. Mi esposa padeció la fiebre tifoidea desde que era joven, desde chica de edad. Y pues nos casamos. Yo no sabía que ella tenía ese problema. No digo porque no le hubiera entrado, no, yo la quería mucho y así o no, yo de todos modos, ya les he platicado que no nos casamos formalmente. No nos aceptaba la familia, yo le proponía boda, ella decía que no porque nadie me quería. Sentí peligro de que perdiera ese noviazgo y me la llevé en contra de la voluntad de su familia y de ella también, pero porque la quería mucho. Y prueba que la tengo todavía, para la gloria del Señor. Dice aquí, tú hiciste el cielo y la tierra. Ella padecía esa enfermedad y cuando estaba embarazada, ay, pobrecita, parece que les dan relámpagos en la mente, en la cabeza, del dolor tan terrible que causa esa enfermedad. Y hubo, cuando el tercer hijo, que es Urielito, pues le estaba dando pecho, eso la debilitaba y era constante el dolor de cabeza. Y hubo un momento que en la madrugada pegó un grito y expiró. Cuando yo vi que quedó ya sin pulsaciones y ya sin respirar nada, me salí al patio de la casita donde vivíamos y había una luna medio cielo muy esplendorosa. Estaba un árbol grande ahí en el patio que incluso cubría la casita, una casita chiquita. Y entonces miré la luna y le dije al Señor, Señor,
tú eres más real que esa luna. Y luego veo el árbol con la luz de la luna y digo, tú eres más real que ese árbol. Aquí le llamamos parota. En Nayarit, Sinaloa le llaman guanacaste. Tú eres más real que ese árbol. Y luego me veo las manos. Eres más real que mis manos. Y me pongo las manos y digo, eres más real que yo. Porque tú hiciste todo esto. Tú eres más real. Y me regreso y todavía mi esposa estaba inerte. Y en una camita de varitas que teníamos. Y digo, espíritu de mi esposa, en el nombre de Jesús te mando que regreses a ella. Y al instante se hizo así como un gesto, se estiró, abrió los ojos y me dijo, no tengo por qué exagerarme, me da a veces pena porque luego piensan que en público hablo bonito y a solas hablo mal con mi esposa. No, pues les diré que en público hablo bonito de ella y con ella, pero en privado más, se los aseguro. Y ella está siempre de testigo que Dios, cuando uno ama a su esposa, le contesta las oraciones. Cuando uno es grosero con ella, y la Biblia dice que las oraciones tienen estorbo, no tienen una respuesta inmediata. Y ella me dice, ¿por qué me regresaste, mi amor? Dice, iba tan a gusto, me sentía tan bien, sin ningún dolor. Le digo, tú sí, pero mira, yo, 3 niños allí en la cama, todos teníamos una misma cama, éramos 5 y los 5 en la misma cama. No cabía otra, ni teníamos tampoco. La obra misionera en ese tiempo así la hacíamos en una motito, y ojalá fuera una moto grande. En una motito pequeña de número 125 viajábamos los 5, mi esposa, mis 2 niñas, mi niño Dielito y yo. Íbamos hasta Estapilla por la carretera horrible de terracería toda. Íbamos a todas las misiones, íbamos hasta la ciudad. Dios nos guardó muchas veces. Vimos cerquitas un terrible accidente, pero siempre el Señor tuvo misericordia de nosotros. Las oraciones que se hacen así, con esa fe que hicieron los discípulos, tienen respuesta. Tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. O sea, no dijo David, dijo Dios por boca de David. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice, fíjese, el Señor es el que dice que los pueblos se amotinan y piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Un lamento de Dios, una queja de Dios. Se juntaron contra mí y contra mi hijo. Los pueblos, los reyes, quisieron dominarme a mí por medio de mi hijo. Sigue, hermanos, la bendita palabra del Señor. Ellos no oraron como al vacío, no oraron a ver si, como muchos, voy a decirle a este santito para que él abogue por mí. Ahí lo puede oír más bien Dios, él está cerca de Dios, yo estoy lejos. Eso es duda, eso es no creer que Cristo nos ama, y eso es el estorbo para recibir la respuesta a nuestra oración. Ellos le hablaron al oído de Dios. Tú eres el Dios. Así oraron. Tú eres Dios. Y dice la palabra del Señor que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es recompensador o galardonador de los que le aman, de los que le temen. Ellos se dirigieron
al Dios que hizo los cielos y la tierra. Voy a contar un chiste. Tengo un primo hermano allá en Vancouver, Washington. Dios bendiga a la familia Mendoza Acevedo, de Nayarit y de allá en Estados Unidos. Mi primo es pastor y a su hijo, único hijo que tuvo un hijo y una hija, le puso Ricardo Noé, porque él se llama Ricardo, entonces quiso ponerle su nombre y un nombre de la Biblia. Y cuando el niño estaba grandecito, que tendría unos 7, 8 años, un día le dijo llorando: papá, yo no me quiero llamar Ricardo. ¿Por qué, hijo? ¿Cuál es el motivo? Así me llamo yo. Entonces, ¿cómo te quieres llamar? Nomás Noé. Y seguía llorando. ¿Y por qué, hijo? ¿Por qué nomás Noé? Porque Noé hizo una arca y Ricardo nunca ha hecho nada. Ellos se dirigieron al Señor. Tú hiciste los cielos y la tierra. Eres el Dios de la creación, el Dios creador. No eres el Dios de la evolución, no eres el Dios que nomás ahí está pintado. O sea que hasta hay un dicho que dice que para qué le pedimos a los santos sabiendo tan grande Dios, porque cuando Dios no quiere, aunque los santos quieran, no hay no hay nada. Pero cuando Dios quiere, aunque los santos no quieran, y muy importante que la oración fue unida, dice que oraron unánimes. Eso es maravilloso. Y hay algo que me gusta aquí, cuando dice que alzaron unánimes la voz a Dios, dice el verso 24. Ellos se acordaron cuando el Señor les dijo en San Mateo 18, 19, San Mateo 18, 19, les dijo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en cualquiera cosa que pidieran al Padre en mi nombre, les será hecho. Esto me gusta, hermanos, porque si hubiera dicho el Señor, si todos los cristianos, todos los creyentes, todos los que me siguen, me creen en mí, se ponen de acuerdo en pedir algo, se los doy. Si no, no se los doy. Hermanos, ¿cómo creen? Yo he oído cristianos que dicen: ojalá te vayas al infierno con tu guaraches. Imagínense una oración de esas. ¿Qué esperanzas? Porque mucha gente hay, unos queriendo que a otros nos vaya mal. Entonces, esas oraciones, pues ya con que no se las conteste el Señor nos va muy bien a los que desean que fracasemos, porque hay mucha gente que sí desea con todo su corazón que fracasemos, muchos cristianos. ¿Y quiénes desean eso? Otros cristianos. O sea que podemos orar: Señor, guarda a tu hijo de tu otro hijo, porque tu hijo quiere hacerle daño a tu otro hijo. Y eso es hasta natural. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, el otro que se quedó no quiso ni comer, no se quiso arrimar a la fiesta, estaba enojadísimo. Él impuesto a comerse todo, a tener todo, a ser señor siempre. El pobre que anduvo muriéndose de hambre por allá, le pesó que se comiera un plato de birria. Pero por eso digo, gracias al Señor que dijo: donde 2 o 3 se pongan de acuerdo. Está fácil. En las peores angustias con mi esposa, un día que 2 cosas me acuerdo muy bien. En el hospital de Islahuacán, viniendo en una troca pick-up, se me cayeron mis 2 niñas al sacarle a un bache. Volaron, cayeron entre las piedras, pues se les hicieron pozos en el hueso, en el cráneo de las piedras, y pues por ende quedaron como muertas. Una Elivier, que ya la han visto predicar,
este, hacía como que revivía, pero volvía a caer. Casi volaba yo hasta Islahuacán y cuando las checaron los médicos, vinieron y nos hablaron a mi esposa y a mí y nos dijeron, les conviene que sus hijas se mueran, porque si acaso viven van a estar locas de por vida, porque les ha entrado aire, no sé bien, pero como que se pierde el oxígeno cuando hay un ¿cómo se llama? Un paro, y entra oxígeno al cerebro y dice estas niñas no pueden volver a ser normales, les conviene que se mueran, porque van a sufrir ellas de por vida y ustedes también con ellas. Entonces le digo a mi esposa, vámoselas entregando al Señor, vámoslas dejando, así como ellos dicen, al no ponerles medicamentos y todo, pues en un momento fallecen. Y mi esposa gritó y dijo, no, que la sana el Señor. Y entonces nos dicen los médicos, sálganse poquito para afuera. Y entonces yo cobré valor, puedo decir, a fuerzas, por el grito de mi esposa. Le dije, ¿por qué no nos dejan un momentito mejor? Sálganse ustedes, ¿cómo ven? Sí, está bien, nos vamos. Los médicos querían que nos saliéramos para cuando regresáramos ellas ya estuvieran muertas. Pero entonces dijeron, bueno, pues ellos que las vean morir, cuando regresemos que ya estén muertas. Pero lo que hicimos, nos agarramos, las tenían amarradas en la misma litera, amarradas de pies y manos, bien sujetas, porque si volvían, no sabían de sí, no podían razonar y se iban a golpear. Entonces nos agarramos de las manos, mi esposa y yo, por arriba de las dos niñas, y así clamamos como estos discípulos, soberano Señor, tú nos diste estas niñas, tú eres el dueño de nuestras vidas y de las niñas también, no nos las quites ahora. Perdóname, Señor, mi descuido, como las tumbé de mi camioneta. Sentía un dolor tan grande cuando mi esposa gritó, mataste a mis hijas. Ay, hermanos, eso me resonaba en la mente. ¿Cómo yo las iba a querer matar? Mis grandes amores, jamás. Pero hermanos, cuando entraron los médicos, las niñas ya estaban sanas. Ya no necesitaron nada. En media hora más o menos se llevó. Nos las dieron de alta y nos venimos con ellas sentaditas en la camioneta. Y otra ocasión, esta misma Olivier le picó la araña viuda negra y también la vimos morir. Cuando ya no podía respirar con el oxígeno y todo, ahí en ese mismo hospital, nos dijeron los doctores, sálganse un momentito. Y otra vez la misma escena. ¿Por qué mejor no se salen ustedes? Déjenos aquí. Otra vez así nos agarramos de las manos con mi esposa. Por eso yo les recomiendo a los hermanos, a los matrimonios, que cuando tengan un problema, en vez de discutir tú culpable por causa de esto, no, hay que doblar las rodillas y agarrarse de las manos, abrazarse, si es posible hacerse unos cariños y entonces hablarle al Señor. Cuando nos agarramos de las manos se cumplió esta palabra. Cuando dos o tres se pusieran de acuerdo en pedir algo en mi nombre, dice el Señor, yo lo haré. Otra vez, cuando regresaron los médicos, porque estaban, como no sabían qué era, qué ponerle, venían a ver la niña ya muerta, pero la encontraron bien sana.
le quitaron el oxígeno y nos la dieron sana. Eso es lo bonito, que el Señor nos dio esa opción, que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Por eso, aún como familias, como grupos, como misiones, como restauración familiar, Dios nos oye, nos unimos y Dios nos oye, porque tenemos de veras, y lo digo con todo respeto y temor de Dios, pero sí tenemos mucha gente que quisiera vernos en el fracaso. No nos está yendo bien por sus oraciones, nos está yendo bien porque nos ponemos de acuerdo nosotros y unánimes alzamos nuestra voz y le decimos al Señor: mira, Señor, sus amenazas. Y Él nos da la victoria. Vengan de donde vengan los males o las amenazas o los problemas, cuando oramos así con fe y unanimidad, el Señor nos da la victoria. Aleluya, bendito sea su nombre. Algo importante es que ellos invocaron o confiaron en la palabra del Señor. Hablaron del Salmo 2, cuando tú dijiste por boca de David tu siervo, fíjese, o sea, acudieron a la palabra, dicen: no puede fallar tu palabra, estamos confiando en ella. La palabra de Dios siempre dará poder a nuestras peticiones. Es fortaleza la palabra de Dios. Siempre que con la palabra de Dios pedimos, tenemos la respuesta. Y fíjese cómo la petición concreta. Primero alaban, ensalzan, comprometen a Dios, lo hacen que incline su oído, lo hacen que se goce, lo hacen, como decimos, que se emocione, y después le dicen: concede que tus siervos hablen con denuedo tu palabra. Lo honraron más, que hablen con denuedo tu palabra, tus siervos, no aquellos Herodes o Pilatos o los sumos sacerdotes, no, tus siervos, los que creen en tu palabra, que la prediquen con denuedo. ¿Y qué pasó? Salieron a predicar con denuedo la palabra de Dios. Esto de hablar, decir las cosas en concreto, es muy importante. Es diferente, por decir, hay una gran diferencia, lo repito, recitar oraciones y hacer un llamado o un llamamiento personal y directo a Dios por una o con una presente declaración. Por ejemplo, y no lo digo para criticar ni ofender, en ninguna manera es mi afán, sino solamente enseñar las experiencias, porque sí necesitamos los humanos las experiencias de otros para aprender. Hace rato estaba oyendo una predicación de un pastor de raza morena, pero qué hermosa interpretación, qué hermoso se ve que habla ese hombre en el poder de Dios. Así que lo único que deseo es que si no hemos razonado algunas cosas, pues hoy las razonemos o mañana, pero sí razonar que es necesario hablar con Dios en concreto, porque ustedes saben el testimonio de mi yerno Manuel, cuando llegó al hospital que lo vio mi hija, ella en concreto hizo una oración y le dijo a los médicos, y los médicos se molestaron porque dijo: el Señor
nos va a ayudar. No, dijo, aquí lo que nosotros hagamos es lo que se hace. Y el Señor, y entonces ella le dijo al Señor, Señor, glorifícate. Mi esposo es cristiano, él predica tu palabra, ¿cómo así nomás le va a quitar la vida el diablo? Sánalo, glorifícate en él, sánalo. Y el Señor le contestó a su corazón, le dijo, yo me voy a glorificar. Y después Maeli, a un día después o 2 días, él duró 4 días sin saber de él, como muerto. Y era tan horrible su situación. Y la niña, mirando una foto, única foto que le tomaron, estaba llorando y lamentando, como meditando delante del Señor. Ya no voy a volver a mi papá, ya no lo voy a volver a ver, ya no voy a tener papá. Y cuando ella está dirigiendo sus sentimientos, su corazón al Señor, Dios le habla y le dice, ya no llores, Maeli, te voy a regresar a tu papá. Pero le estaba llorando al Señor, Señor, ya no voy a tener papá. Dios le dice, sí vas a tener, yo te lo voy a regresar. Eso es hablar en concreto, porque, como digo, no, ninguna forma irrespetuosa. Pero si ellas se agarran diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y otra vez, y otra vez, y otra vez, 1000 veces, 30,000 veces, nunca le hubieran dicho al Señor, sana, ni sana mi esposo, ni sana mi papá. Entonces hubieran lanzado sus oraciones así, al vacío, y pidiendo algo que para qué se pide. Si María se cree que es creen los que rezan, que es inmaculada, que es madre de Dios, reina del cielo. He leído todo lo acerca de María, pero es más que Dios. Claro que es más que Dios porque es la madre de Dios, según esa forma de creer. Pero luego la incongruencia, los pecadores, los que la veneran, los que la tienen en el trono tan alta, tan alto, en el trono grande. Luego, al entrón, Dios te salve María. Entonces, ¿qué están diciendo? Dios te salve María. ¿Qué dicen? Pues que es una perdida, la quieren sacar del infierno con tanto rezo, tanta oración. Dios te salve María. Les pregunto, ¿ocupará que le estemos pidiendo a Dios, esa mujer, 1000, 2000 años, estar pidiendo que la salve? Porque es por la que más se pide. Por nadie se pide tanto. No se pide tanto por una mujer drogadicta que muera, una mujer criminal, secuestradora, asesina. No se pide tanto, que la salve Dios. Con una misa la sacan del infierno. Y a María, la Virgen María, la Madre de Jesús, diario, 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 toda la gente en todo el mundo, Dios te salve María. Pero luego, Dios te salve, ¿por qué? Porque eres llena de gracia, que te salve, porque tuviste al Salvador, que te salve, porque eres bienaventurada, que te salve. No, eso es una incongruencia. Yo creo que ella está con Cristo. Ella misma testifica que Jesucristo es su Salvador. Cuando Cristo se fue, ella continuó en la oración con los discípulos. Ella permanecía con ellos y todos los apóstoles permanecían en la oración, esperando las promesas de Jesucristo, ya no su hijo. Cuando los hijos mueren, ya no son nuestros hijos. Eran. Cuando Jesús murió ya no era su hijo. Ahora era solamente hijo de Dios. Y a ese hijo de Dios ella se encomendaba, al hijo de Dios, no a su hijo. Así que mi papá se llamaba, ya no,
En el cielo se llama, aquí se llamaba Miguel Acevedo Ceja. Allá se llama, porque la Biblia dice que el que cree en Cristo, su nombre queda escrito en el libro de la vida. Entonces, allá está escrito el nombre de mi papá. Pero aquí ya no. Era ejidatario, yo por ahí conservo su título de ejidatario, algunos certificados parcelarios a su nombre, pero ya se llamaba. Jesús se llamaba para María, pero se llama porque es el Hijo eterno del eterno Dios. Entonces, así como se ora por María, pues más bien se tenía que orar por San Pedro. San Pedro sí fue un pecador, no como María. Había de haber un rezo que dijera, Dios te salve Pedro, antes de pedirle algo, porque muchos le piden a San Pedro. Yo era uno. En mi cartera cargaba una, como novenita. Y esa era como una oración para los que teníamos peligros de peleas, como él peleó, le mochó la oreja a un siervo, a un sacerdote, pues es el de los criminales, es el santo de los criminales. Pero primero habíamos dicho, Dios te salve Pedro, y después pues ya échanos la manita a nosotros también. Pero la verdad no se necesita, porque Pedro, el Señor le prometió a él y a los otros, a los 12 les prometió 12 tronos. Así como mi Padre me asignó un trono a mí, yo se los asigno a ustedes, porque son los únicos que han permanecido conmigo en mis pruebas. ¿Para qué pedimos Dios te salve Pablo? Pablo sí fue pecador, no como María. Dios te salve Pablo, y peor no se diga Tomás. Pobre Tomás tan incrédulo. Y no oramos para que Dios salve a Tomás, no rezamos por ellos. Debíamos de orar por ellos. Pero por María y por María, Dios te salve María, oigo millones de veces eso, lo hice yo, lo hicieron mis abuelas, mi mamá y todos, pidiendo que Dios salve a María. Esa es una oración que no va directa, no es concreta, no es para la necesidad que tenemos. Si ahorita a usted le duele un diente, diga, Señor, me duele mi diente, quítame el dolor. Pero se agarra pidiendo que Dios salve a la Virgen María, ¿no está orando de embalde? Está de embalde. Entonces, hermanos, vamos a orar en concreto. Ahorita, Señor Jesús, en este momento, en tu presencia, en tus manos, a ti encomendamos nuestra vida. Necesitamos tu bendición, tu protección. Sigue el mal atacando a la humanidad, siguen los problemas para todos. Y así como aquellos discípulos que oraron concretamente, directo a tu oído, dirigidos completamente a ti, recordándote que tú eres el Dios omnipotente, que los hiciste a ellos y todas las cosas, tú inclinaste tu oído y tuvieron la respuesta tan grande que hasta el lugar donde estaban tembló. Es lo que dice tu palabra, el lugar donde estaban reunidos orando tembló, y aparte fueron todos llenos del Espíritu Santo. Con esas señales, con esa presencia, con ese gozo, se levantaron y sin ningún miedo, aunque los acababan de tratar mal, de meter a la cárcel y todo, sin ningún miedo siguieron predicando con denuedo tu palabra, porque habían hablado contigo y tú les contestaste de inmediato. Eso es lo que nosotros anhelamos, una respuesta inmediata a cada gran necesidad que cada rato tenemos, pero también ayúdanos para con sabiduría dirigirnos a ti, como tú dices, al Padre en tu nombre, y entonces todas las cosas nos son contestadas. En este momento te pido por cualquiera petición o necesidad que tenga algún hermano y que esté diciendo, ojalá el hermano me oyera, me viera. No tiene caso que los vea ni que los oiga. Lo importante es que tú conoces la necesidad de cada uno. Y en este momento mi petición es que a cada uno le contestes. Y te ruego, si alguien me escuchó este comentario de cómo orar directo o cómo ser incierto,
Si alguien se ofendió, Señor, dale paz a su corazón y mejor para que sea beneficiado, que acepte y hable contigo, porque tú le vas a ser muy inmediatamente propicio. Gracias, Señor. En tus manos está nuestra vida. Amén. Hermanos, toda bendición para ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sean con todos ustedes. Amén.